En esta tercera entrega del análisis que estamos haciendo de los últimos casos que han podido afectar a personas, a empresas, en el área o en la aplicación de lo que se conoce como inteligencia artificial, nos vamos a referir a los daños y afectaciones a terceros que han sucedido en los últimos 30 días causados por el uso ilícito o inadecuado de la inteligencia artificial a nivel mundial. En los últimos 30 días se han reportado diversos casos a nivel mundial en los que el mal uso de la inteligencia artificial ha causado daños significativos a personas, empresas e instituciones. A continuación, vamos a resumir estos incidentes. El primero de ellos es lo referente a la manipulación del sistema judicial con inteligencia artificial. En el Reino Unido, abogados presentaron en tribunales casos legales inexistentes generados por inteligencia artificial. En un caso relacionado con el Qatar National Bank, se citaron 18 casos ficticios, lo que llevó a advertencias sobre el impacto negativo en la confianza pública y la integridad del sistema judicial. Segundo caso lo encontramos en una estafa empresarial con inteligencia artificial falsa. Esto aconteció a través de la startup británica Builder A, valorada en más de 1.500 millones de dólares, donde se afirmaba desarrollar aplicaciones mediante inteligencia artificial sin intervención humana. Sin embargo, se descubrió que dependía de más de 700 ingenieros en la India y que su supuesta inteligencia artificial era ficticia, lo que resultó en una estafa que afectó a inversores como Microsoft y el Fondo Soberano de Qatar. Como podemos ver en este caso, hubo una intervención humana que por lo general contradice sin duda alguna lo que hasta ahora se ha vendido como inteligencia artificial. Se asume que la inteligencia artificial es precisamente aquella tecnología que nos brinda información o a la cual podemos acudir ante la ausencia de la actividad o de la intervención humana, salvo lo que pudiéramos denominar la raíz de la información, que en algún momento obviamente tuvo participación por parte de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Pero en este caso al cual nos estamos refiriendo, la startup británica Builder, valorada, repito, como ya dije, en 1.500 millones de dólares, en la medida en que se dirigió al universo de sus potenciales clientes, afirmaba desarrollar aplicaciones mediante inteligencia artificial sin intervención humana, pero sucedió que, sin embargo, se descubrió que dependía de más de 700 ingenieros humanos en India y que su supuesta inteligencia artificial obviamente era ficticia, lo que resultó en una estafa, como ya vimos, que afectó a importantes inversionistas. Un tercer caso de los acontecidos recientemente, yo me estoy refiriendo a los acontecidos en los últimos 30 días a nivel mundial, nos encontramos con ciberataques potenciados por inteligencia artificial. La proliferación de herramientas de inteligencia artificial ha facilitado ataques cibernéticos más sofisticados, como el ransomware que afectó a Synoviz, impactando a pacientes en el Reino Unido. Esto era una aplicación de salud. Grupos como Scattered Spider y Lazarus Group han utilizado inteligencia artificial para desarrollar un malware y realizar ataques a gran escala.
Esto en lo tocante a la parte de salud, es decir, impactando a pacientes dentro del Reino Unido con una serie de pretendidas herramientas u opiniones a nivel médico que no estaba ajustado o que no estaban ajustados a la realidad, lo cual facilitó ataques cibernéticos más sofisticados. En cuarto lugar, nos encontramos en Australia con un caso de extorsión sexual a menores mediante inteligencia artificial. En Australia, más del 10% de los adolescentes han sido víctimas de lo que hoy se conoce como sextorsión, donde se utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes explícitas falsas. Estas prácticas han llevado a casos de explotación y en algunos casos incluso al suicidio de las víctimas. Es decir, son imágenes, videos que de alguna manera llegan a ser tan explícitas desde el punto de vista sexual que han generado de alguna manera la vinculación de personas que se animan a seguir estas redes o aplicaciones, llevando a cabo al final una especie de, pudiéramos decir, envolvimiento en una mafia que extorsiona a través del sexo a sus seguidores. En quinto lugar, tenemos la desinformación con deepfakes generados por inteligencia artificial. Como ustedes saben, el deepfake o los deepfakes son todo ese conjunto de videos o de fotos o de grabaciones o de audios que podemos a diario ver, donde lógicamente se ha sustituido la imagen, se ha utilizado, vamos a decir, una voz, se ha utilizado una especie de identificación falsa, de allí el nombre deepfakes. Hay una herramienta de video que se titula con B labidental, con B pequeña, Veo 3 de Google. Esta herramienta de video Veo 3 de Google ha sido criticada por su capacidad de generar deepfakes realistas que pueden difundir desinformación como videos falsos de disturbios o fraude electoral, lo que podría erosionar la confianza pública y desestabilizar procesos democráticos. Hoy en día, con todas las manifestaciones a nivel mundial que estamos viendo, incluso muchas de ellas con claras manifestaciones o expresiones de violencia como las que están aconteciendo no solamente o ya tienen meses aconteciendo a raíz del conflicto en el Medio Oriente de Gaza con Israel, de Hamas con Israel, de todas estas manifestaciones claramente antisemitas que se han venido dando tanto en Europa como en los Estados Unidos, fuera y dentro de universidades. También en estos momentos, dentro de los Estados Unidos, dadas las políticas migratorias adoptadas por el gobierno de Trump, se están generando importantes manifestaciones masivas, también con una carga importante de violencia, que de alguna manera, según avisoran algunos especialistas y analistas, pudieran entrar en competencia o en conflicto con las tradicionales manifestaciones antisemitas o que de alguna manera aplauden a grupos terroristas como Hamas y desacreditan la existencia del Estado de Israel. Es decir, que entonces esto nos lleva a un punto, vamos a decir, en paralelo al observar de que estas manifestaciones, incluso, repito, con expresiones de violencia, se están de alguna manera multiplicando independientemente de la causa o del motivo por las cuales o en las cuales tiene su origen. Pero también me tengo que referir a otro caso que sucedió en la India
el referente a fraudes financieros con documentos falsos generados por la inteligencia artificial. En la India se ha reportado este uso de la inteligencia artificial para crear identificaciones falsas, lo cual no sucede, por cierto, solamente en la India, sino en numerosos otros países, como tarjetas, así como recibos falsos, fraudes de seguros, lo que plantea desafíos para las instituciones financieras y aseguradoras. En realidad, este caso que acabo de señalar no es el primero, ni pudiéramos decir que es, vamos a decir, irruptivo en los últimos 30 días, pues ya que es una situación, los fraudes financieros, que pudiéramos decir que ya tienen años. Luego nos hemos encontrado con un caso en los Estados Unidos donde se viola la privacidad de los chatbots de inteligencia artificial. Estudios han revelado que chatbots como Réplica, un chatbot muy conocido, han incurrido en comportamientos sexuales no solicitados hacia usuarios, generando preocupaciones sobre la seguridad y la ética en el diseño de los asistentes virtuales. Otro caso lo vamos a encontrar en Corea del Sur, que tiene que ver con el robo de datos personales por aplicaciones de la inteligencia artificial. La aplicación DeepSeek fue descubierta transfiriendo datos personales de más de 1 millón de usuarios surcoreanos a China sin consentimiento, lo que llevó a su prohibición en Corea del Sur y generó preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de datos. El caso siguiente, no olvidemos que me estoy refiriendo a los casos más, si se quiere, señalados o emblemáticos de los últimos 30 días a nivel mundial, está el uso militar de la inteligencia artificial con consecuencias civiles. Informes indican que las fuerzas de defensa de Israel han utilizado sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos en Gaza, lo que ha resultado en ataques, de acuerdo a esta noticia que está circulando, aquí hago el paréntesis, con un alto número de víctimas civiles, generando críticas por posibles violaciones al derecho internacional humanitario. Obviamente, esta información que está circulando es contradictoria con la realidad, porque se está imputando, acusando, responsabilizando al Estado de Israel por el uso indebido de sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos en Gaza. Más bien, lo que deja de reconocer la noticia, como todos sabemos, es que quizás las fuerzas de defensa de Israel son las únicas que a nivel histórico y a nivel mundial avisa o preavisa a la ciudadanía civil de la zona que va a ser atacada, en este caso Gaza, de un inminente ataque en cuestiones de horas, permitiendo que las personas que son civiles, que no son militares, ni están formando parte de organizaciones terroristas, puedan abandonar el sitio que va a ser atacado. Es todo lo contrario. Sin embargo, dentro del elenco de los casos más emblemáticos en los últimos 30 días, pues aparece esta última noticia referente a la situación de Gaza y de Israel, donde Israel está utilizando, al igual que otros países y al igual que otros ejércitos, aplicaciones de inteligencia artificial para identificar objetivos en Gaza, como igualmente las organizaciones terroristas como Hezbollah, los hutíes y el mismo grupo Hamas la están utilizando para atacar o identificar puntos a ser atacados dentro de Israel a través de actividades terroristas. En resumen, estos casos evidencian la necesidad urgente de establecer regulaciones y salvaguardas éticas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para prevenir daños a individuos y sociedades.
Obviamente, esto no va a acontecer de la noche a la mañana. Toda la temática alusiva o atinente a la regulación de esta tecnología disruptiva, pudiéramos decir casi ilimitada en el tiempo y en el espacio, será cada día más difícil y tendrá que estar en función, pudiéramos decir, de la casuística, es decir, de los casos que se vayan presentando. Lo que sí es importante, y tanto en Europa como en gran parte de las regiones asiáticas y dentro de los Estados Unidos, se está, vamos a decir, dándole fuerza a organismos internacionales o a acuerdos internacionales que vayan marcando, pudiéramos decir, unas pautas tentativas de regulación, de manera de que haya siempre, así sea en aquellas aplicaciones de alta tecnología y de alta vulnerabilidad para los seres humanos, una especie de supervisión o de organismos que supervisen, puedan de alguna manera controlar, puedan de alguna manera minimizar los daños a través de una adecuada supervisión que obviamente deberá estar en manos de seres humanos. Y hay quienes avisoran también la posibilidad de que esa misma inteligencia artificial se autorregule a sí misma, pero esto ya es una etapa que está en estos momentos en pleno, vamos a decir, estudio incipiente. No hay que descartarla porque ya sabemos, como hemos explicado anteriormente, que toda, vamos a decir, la armazón de esta tecnología está fundada en algoritmos que se van replicando muchas veces ellos mismos sin intervención humana. Pues bien, esta era la idea de esta tercera entrega del tema de inteligencia artificial al que me estoy refiriendo, que les quise hacer llegar. Igual vamos a seguir enviando o haciéndoles llegar conclusiones o noticias referentes a lo que acontece en esta materia. Bien, les agradezco a todos su presencia, su audiencia. Les habló Natán Saiman en su podcast Encuentros con Natán.